Nunca olvidaré la tarde en que lo vi por primera vez. Era una de esas tardes grises en Chicago, donde la luz del sol apenas logra atravesar el humo y la niebla que parecen colgar sobre la ciudad. Yo caminaba por las calles después de un día largo de trabajo, con la cabeza baja y los pensamientos sumidos en mis problemas, cuando algo en un callejón llamó mi atención. Al principio pensé que era basura o algún animal callejero, pero al acercarme, me di cuenta de que era un niño. No más de 12 años, con ropa desgastada y sucia, los zapatos rotos dejando ver sus calcetines manchados. Pero lo que realmente me detuvo fueron sus ojos. No eran los ojos de un niño asustado, eran profundos, calculadores, llenos de una determinación que no correspondía a su edad. Era como si pudiera ver más allá de la calle, más allá de mí, como si supiera algo que yo no podía comprender. «Señor, sé dónde está ella», dijo con una voz baja, apenas un susurro. Tenía miedo, lo sentía en cada temblor de sus labios, pero al mismo tiempo había un filo de certeza que me hizo estremecer. «¿Dónde está quién?», le pregunté, sin entender del todo. «La heredera, la que todos han estado buscando», respondió. Su voz sonaba firme ahora, como si recitara algo que había practicado 1000 veces en su mente, una verdad que estaba ansioso por revelar. Mi instinto me decía que me alejara, que llamara a alguien, a la policía tal vez, pero algo en la forma en que me miraba me obligó a quedarme. Había urgencia en su mirada, desesperación, y tal vez miedo, mucho miedo. Se inclinó hacia mí y me extendió un pedazo de papel arrugado. «Vaya allí». «Rápido», dijo. El papel tenía un nombre y una dirección garabateados con prisa. Tomé el papel con cautela, sintiendo el peso de lo que aquel niño podía estar diciendo. ¿Quién era él? ¿Cómo podía saber algo tan importante? El callejón estaba silencioso, salvo por el zumbido lejano de los coches y el ocasional ladrido de un perro. El aire olía a humedad y metal, un olor que me hizo estremecer y me recordó que estaba en territorio desconocido. El niño no se movió, solo me observaba, evaluando si iba a seguir sus instrucciones o dar media vuelta y olvidarlo todo. «No se lo digas a nadie más», me advirtió antes de desaparecer en la sombra de un edificio cercano. «Si descubren que te lo dije, será malo para ambos». Me quedé allí, sosteniendo el papel, con la sensación de que estaba a punto de entrar en algo que no podría controlar. La ciudad a mi alrededor continuaba su rutina ajena a lo que acababa de ocurrir en aquel pequeño callejón. Personas caminaban distraídas, luces de neón parpadeaban, y yo estaba atrapado entre la duda y la curiosidad. Algo en aquel instante me hizo sentir que este niño huérfano tenía un propósito más grande que su propia vida, que en sus manos podía estar la llave de algo que cambiaría todo. Y mientras la tarde comenzaba a oscurecer, su silueta desapareciendo entre las sombras me dejó con una mezcla de miedo y fascinación que no podía ignorar. Sabía que, de alguna manera, mi vida estaba a punto de cruzarse con la de él y con la heredera que todos buscaban. Y aunque no entendía cómo, algo me decía que lo que iba a descubrir iba a ser increíble y peligroso. Al día siguiente, la dirección que me había dado el niño se me quedó grabada en la mente como un tatuaje invisible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las letras garabateadas en aquel papel arrugado, como si me susurraran que debía actuar. Con el corazón acelerado, tomé mi coche y me dirigí hacia el barrio que el papel indicaba. Era una zona tranquila, casas grandes con jardines descuidados, árboles que apenas dejaban pasar la luz del sol de la tarde. Todo parecía normal, demasiado normal. Aparqué a unos metros de la casa indicada y me quedé observando desde el coche. No había movimiento, solo el sonido lejano de una radio y el viento moviendo las hojas de los árboles. Por un momento, sentí un escalofrío, ¿y si todo esto era una trampa? Pero algo en mi interior me decía que no podía dar marcha atrás, que había empezado un camino del que no había retorno. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaba él, el niño huérfano, apareciendo de la nada como si las sombras mismas lo hubieran traído. Sus ojos eran intensos, y por primera vez noté una expresión de urgencia mezclada con miedo. «No digas nada a nadie», susurró, acercándose más. «Si ellos descubren que te conté, será muy peligroso. Para ti y para ella». Asentí, tratando de controlar mi respiración. «No sé qué hacer, no puedo simplemente dejarla allí», dije, con un hilo de voz que temblaba por la tensión que sentía. El niño me observó unos segundos, evaluando cada palabra.
Luego, como si fuera un reflejo aprendido, añadió con un tono más tranquilo: si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Tengo más que contarte. Su comentario me sorprendió y casi me hizo sonreír, pero también rompió un poco la tensión que había en el aire. Era extraño cómo alguien tan joven podía mantener la calma mientras hablaba de cosas tan peligrosas. Después de un instante, volvió a su seriedad habitual y me señaló de nuevo la dirección. Tienes que ir. Ahora. Avancé hacia la casa con cautela, sintiendo que cada paso aumentaba la tensión en mi pecho. La calle estaba silenciosa, pero cada crujido bajo mis zapatos resonaba como un disparo. Intenté memorizar cada detalle: ventanas, puertas, arbustos, árboles, pensando en cómo entrar si era necesario. Mientras me acercaba, recordé su advertencia. No digas nada a nadie. La frase retumbaba en mi mente. Algo me decía que este niño sabía más de lo que dejaba ver, y que los peligros que nos esperaban eran reales, tangibles. El viento movió las ramas de un árbol y escuché un leve crujido que me hizo detenerme. Mi instinto me gritaba que alguien más estaba observando, pero al mirar, no había nadie. Solo la fachada tranquila de la mansión, con sus ventanas brillando tenuemente por la luz del atardecer. El niño apareció nuevamente, como si leyera mis pensamientos. Ellos están cerca. Tienes que tener cuidado. Su voz era firme, pero contenía un matiz de miedo que lo hacía humano, vulnerable. Recuerda, todo esto depende de que nadie descubra que sabes algo. Asentí otra vez y me preparé mentalmente para lo que vendría. Su presencia, pequeña pero poderosa, me daba un extraño sentido de protección. Era como si, a pesar de ser solo un niño, tuviera el control de algo mucho más grande que nosotros. Mientras caminaba hacia la puerta principal, respiré hondo y traté de calmar el temblor en mis manos. La casa parecía ordinaria, pero el silencio y la quietud me decían lo contrario. Cada sombra, cada movimiento de las hojas, cada reflejo en la ventana me recordaba que algo estaba oculto, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Y mientras me acercaba, sentí una mezcla de miedo y fascinación. La advertencia del niño no era solo una frase, era una línea entre la seguridad y el peligro, entre lo ordinario y lo extraordinario. Algo me decía que una vez que cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual. El camino hacia la mansión parecía interminable. Mientras conducía por calles que se iban estrechando, rodeadas de árboles altos y jardines descuidados, sentía que cada sombra podía esconder algo, que cada crujido bajo los neumáticos era un aviso. La dirección del papel me había llevado hasta un vecindario que, desde fuera, parecía tranquilo, incluso amable. Pero yo sabía que las apariencias engañan, algo dentro de mí me decía que estábamos entrando en territorio peligroso. Finalmente llegué frente a la mansión. El edificio era imponente, más grande de lo que esperaba, con paredes de piedra gris y un portón de hierro oxidado que parecía haber visto mejores días. Las ventanas, altas y amplias, reflejaban la luz del sol que se estaba escondiendo tras los árboles. Todo estaba en silencio, como si el tiempo allí se hubiera detenido. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja, y un ligero olor a flores marchitas flotaba en los jardines descuidados. Aparqué el coche detrás de un seto alto y observé cada detalle. Desde esa distancia, pude ver la vida dentro, una sombra moviéndose detrás de una cortina, el parpadeo de una luz que podría ser de una televisión o de una lámpara. Y entonces la vi, ella. La heredera. Su cabello rubio brillaba tenuemente con la luz del atardecer, y su rostro pálido parecía casi etéreo. Estaba sentada junto a una ventana grande, sin notar que alguien la observaba desde fuera. Había algo frágil en ella, como si el mundo que la rodeaba estuviera demasiado lejos de su alcance. Mientras la observaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía un niño huérfano saber de ella? ¿Y por qué había elegido confiar en mí? Cada segundo que pasaba aumentaba mi inquietud. Algo me decía que dentro de esa mansión no todo era lo que parecía, que los peligros estaban más cerca de lo que podía imaginar. De repente, un sonido metálico rompió la quietud, el portón principal se abrió con un chirrido prolongado, y un coche negro entró lentamente. Dos hombres bajaron con pasos calculados, sus trajes oscuros contrastando con la luz suave de la tarde. No eran invitados ni vecinos, había algo en ellos, en su postura y la forma en que miraban alrededor, que me alertó inmediatamente.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las advertencias del niño resonaban en mi mente: si ellos descubren que te conté, será malo para ambos. Miré de nuevo a la ventana. La heredera estaba sola, ajena al peligro que se acercaba. Cada movimiento de los hombres parecía sincronizado, predeterminado, y cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de urgencia. Me escondí detrás de un arbusto, tratando de controlar la respiración y mantenerme invisible. Observaba cada gesto de los hombres, cada sombra que cruzaba la mansión, cada reflejo en las ventanas. Y allí, en ese instante, comprendí algo que me heló la sangre: no estaban buscando dinero ni fama. Había algo más, algo que ellos sabían y que la heredera desconocía completamente. Entonces, el niño apareció de nuevo, como si hubiera leído mis pensamientos. «Tienes que estar preparado», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de intensidad. «Dentro de esa casa, las reglas son diferentes. Tienes que moverte con cuidado. Cada sombra puede ser un enemigo». Asentí, aunque sabía que él no podía ver mi miedo. El aire parecía más pesado, como si la mansión misma estuviera respirando y observándome. Cada hoja movida por el viento, cada crujido del suelo, cada reflejo en el vidrio me recordaba que estaba entrando en un lugar donde el tiempo y la seguridad se distorsionaban. Me incliné hacia el arbusto, evaluando la mejor manera de acercarme a la puerta lateral que el niño había mencionado antes. Cada paso debía ser medido, cada sonido contenido. Sabía que dentro de la mansión, la herencia no era solo material, había secretos, misterios y amenazas que podían cambiarlo todo en un instante. Mientras avanzaba, respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos y concentrar mi mente. La luz del atardecer iluminaba parcialmente el edificio, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Y mientras me acercaba a la entrada, comprendí que este era solo el comienzo. La mansión guardaba mucho más de lo que podía ver, y dentro de esas paredes, mi vida, la del niño y la de la heredera cambiarían para siempre. Mientras me acercaba a la mansión, un sentimiento de inquietud crecía en mi pecho, pesado y constante. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más agudo. El aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Algo me decía que no estaba solo, que lo que estaba a punto de enfrentar iba mucho más allá de cualquier peligro cotidiano. Justo cuando pensaba que todo era tranquilo, un SUV negro apareció silenciosamente por el camino de entrada, el motor ronroneando bajo un control meticuloso. El vehículo se detuvo con precisión frente a la puerta principal, y de él descendieron 4 hombres con trajes oscuros, gafas negras y miradas que podían helar la sangre. No eran simples guardias ni vecinos, su presencia irradiaba autoridad, amenaza y peligro. Cada movimiento estaba calculado, cada paso medido, como si supieran exactamente dónde estábamos y qué íbamos a hacer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Observé desde un arbusto cercano, conteniendo la respiración para no delatar mi posición. La heredera estaba dentro, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella. La escena parecía sacada de una película de espionaje, los hombres inspeccionando cada rincón, hablando en susurros tensos, revisando ventanas y puertas con gestos precisos. Había un orden militar en su comportamiento, una sincronización que daba miedo. Recordé las palabras del niño: no digas nada a nadie. Si ellos descubren que sabes, será muy peligroso. Entendí entonces que la amenaza no era solo física, había inteligencia, vigilancia y un poder desconocido que hacía de aquel lugar un laberinto de peligros invisibles. Un leve crujido en el portón lateral me hizo girarme rápidamente, pero no había nadie. Solo la brisa moviendo las hojas y el sonido de mis propios pasos amortiguados por la hierba húmeda. Cada pequeño ruido parecía amplificado, cada sombra sospechosa cobraba vida en mi mente. La tensión se convirtió en un peso tangible que me hacía dudar de cada decisión. Entonces, el niño apareció de nuevo, como un fantasma entre las sombras. Su mirada era intensa, y por primera vez lo vi preocupado. «Ellos están más cerca de lo que crees», susurró. «No subestimes nada. Cada movimiento que hagas debe ser silencioso, preciso y rápido. Dentro de esa casa, nada es lo que parece». Asentí, aunque sabía que él podía leer mi miedo. Su presencia me daba seguridad, pero también aumentaba la presión. Estaba contando conmigo para enfrentar algo que yo aún no comprendía completamente. Mientras los hombres se acercaban a la entrada, observé cada detalle de su comportamiento.
Uno de ellos revisaba un dispositivo que parecía un detector, otro revisaba el jardín con linterna. Sus ojos buscaban cualquier señal de intrusos, cualquier indicio de que alguien más estaba allí. Era evidente que estaban entrenados, preparados, y que no dudaban en eliminar cualquier amenaza. El viento movió una rama, haciendo que el sonido pareciera un disparo. Mi respiración se aceleró, y sentí como el miedo me envolvía por completo. Cada segundo contaba, un movimiento en falso y todo podría perderse. La mansión, que hasta hacía poco parecía un refugio silencioso, ahora se había transformado en una trampa de tensión y peligro constante. El niño se inclinó hacia mí y susurró, tienes que esperar el momento exacto. Ellos no son solo guardias, hay algo más grande detrás de ellos. Lo que buscan no es solo dinero ni poder. Y ella tiene algo que ni siquiera sabe que posee. Mi mente giraba intentando procesar esa información. ¿Qué podía tener la heredera que la hacía tan importante, tan buscada? El misterio se espesaba con cada instante, y el miedo se mezclaba con la determinación, debía protegerla, debía actuar. Pero ¿cómo, cuándo y de qué manera eran preguntas que aún no tenían respuesta? Observé un último movimiento, los hombres entraron en la mansión, su presencia llenando cada espacio con una amenaza silenciosa pero tangible. Su precisión y control me hicieron comprender que cualquier error sería fatal. Y mientras me agazapaba en la sombra, el niño me miró y dijo con firmeza, prepárate. Lo que viene ahora cambiará todo. Solo podemos confiar el uno en el otro. La mansión, que parecía tranquila y elegante desde afuera, se había convertido en un tablero de estrategia donde cada segundo era crítico y cada sombra podía esconder la amenaza que nos acechaba. Y yo sabía que la única manera de salir de allí con vida y proteger a la heredera era seguir al niño, moverme con cautela y enfrentar un peligro mucho mayor del que jamás había imaginado. Después de observar la mansión y evaluar cada movimiento de los hombres de negro, supe que no podía enfrentar esto solo. Cada sombra, cada crujido del suelo, cada reflejo en las ventanas me recordaba que la amenaza era más grande de lo que podía imaginar. Mi mente daba vueltas intentando trazar un plan, pero la incertidumbre me paralizaba. Fue entonces cuando el niño apareció de nuevo, emergiendo de las sombras como si supiera exactamente cuándo lo necesitaría. Ellos no son lo que parecen, dijo, sus ojos oscuros llenos de una seriedad que me hizo estremecer. No puedes hacerlo solo. Si entramos sin un plan, será el fin de todos. Asentí, sintiendo que la verdad detrás de sus palabras era más profunda de lo que podía comprender. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son ellos realmente? El niño me miró, evaluando si podía confiar en mí. No puedo explicarlo todo, pero hay algo que debes saber sobre la heredera. No es solo rica. No es solo famosa. Ella tiene algo que ellos quieren, algo que ni siquiera ella sabe que posee. Su voz tembló ligeramente, revelando el peso de su conocimiento y el miedo que llevaba cargando durante años. El silencio se hizo pesado entre nosotros, solo roto por el viento que movía las hojas y el lejano murmullo de la ciudad. Intenté asimilar sus palabras. Algo que ella poseía, algo que podía ser peligroso en las manos equivocadas. Mi corazón se aceleró, la magnitud del peligro comenzaba a ser clara. ¿Y cómo sabes todo esto?, pregunté, la incredulidad mezclándose con la necesidad de entender. Porque yo, la busqué primero, respondió. Su mirada se perdió por un instante, como si recordara momentos dolorosos. Yo también era huérfano. La conocí antes de que desapareciera, antes de que todos la perdieran de vista. Y desde entonces, he sabido que algún día alguien tendría que ayudarla. Ese alguien eres tú. Un escalofrío recorrió mi espalda. El niño huérfano, más pequeño y frágil de lo que parecía, tenía información que podía cambiarlo todo. Sus palabras no solo explicaban su presencia, sino también la razón por la que confiaba en mí. Había algo en el que desafiaba la lógica, un conocimiento, una intuición, una conexión con la heredera que yo no podía comprender completamente. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, sintiendo que la tensión me aplastaba. El niño respiró hondo y trazó un plan rápido, meticuloso, con la precisión de alguien que había pensado en cada detalle miles de veces. Primero, necesitamos entrar por la puerta lateral. Conozco los atajos y los lugares donde podemos escondernos. Segundo, debemos distraerlos, ellos no son invencibles, pero son rápidos y están atentos. Y tercero,
Necesitamos protegerla hasta que podamos sacarla de allí. Sin errores. Sin dudas. Asentí, sabiendo que cada palabra era crucial. Mientras lo escuchaba, comprendí que este niño no era solo un guía, era la clave para sobrevivir a algo mucho más grande de lo que jamás había enfrentado. Su secreto no solo revelaba quién era la heredera, sino también la magnitud del peligro que la rodeaba. Caminamos juntos, agazapados entre sombras y arbustos, siguiendo los atajos que él conocía. Cada paso debía ser silencioso, cada respiración medida, cada mirada calculada. Mientras avanzábamos, sentí cómo la tensión crecía con cada segundo, como cada movimiento podía ser observado por ojos invisibles que buscaban destruirnos. Finalmente, nos detuvimos detrás de un seto alto, frente a la puerta lateral que conducía al corazón de la mansión. El niño miró hacia la casa y susurró: «Recuerda, nada es lo que parece dentro. Todo está vigilado. Pero si seguimos el plan, podremos sacarla con vida». Me quedé mirando su rostro, pequeño pero decidido, y comprendí que su secreto no era solo información, era poder. Poder para protegerla, para guiarme, para enfrentar lo desconocido. Y mientras la tarde se transformaba en noche, con las sombras alargándose y la mansión iluminada tenuemente por la luz artificial, supe que estábamos a punto de cruzar el umbral de un mundo peligroso, donde cada decisión sería vital y cada error podría ser fatal. El niño huérfano me lanzó una última mirada antes de desaparecer unos pasos adelante, como un guardián invisible. Su secreto estaba a salvo conmigo, y ahora dependía de nosotros usarlo para enfrentar lo que se avecinaba. La tensión, la incertidumbre y el miedo se mezclaban con una determinación silenciosa, no podíamos fallar. La noche había caído completamente sobre la ciudad, y la mansión se erguía como un gigante silencioso, iluminada solo por luces tenues que filtraban a través de las ventanas. La tensión era palpable, cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada crujido del suelo bajo nuestros pies nos recordaba que estábamos en territorio hostil. El niño huérfano me guió con pasos rápidos y precisos, señalando los atajos que conocía, los lugares donde podíamos escondernos, los puntos ciegos de vigilancia que ningún adulto hubiera notado. Nos detuvimos frente a la puerta lateral, y él se volvió hacia mí con una mirada intensa. «Recuerda todo lo que te dije. Cada movimiento debe ser calculado. No hay margen de error». Asentí, tratando de controlar el temblor en mis manos. El miedo y la adrenalina corrían por mis venas, pero había una determinación silenciosa que me impulsaba hacia adelante, protegerla. Deslizamos la puerta lateral con cuidado, evitando cualquier chirrido que pudiera delatarnos. El interior estaba oscuro, con un aire cargado de misterio y peligro. Cada paso que dábamos resonaba levemente, y los ojos del niño se movían rápidamente, escaneando cada rincón. Podía sentir su concentración, su conocimiento del lugar, y me daba confianza saber que no estaba solo. Caminamos por pasillos largos y silenciosos, esquivando cámaras de seguridad y guardias dispersos. Cada puerta que abríamos, cada sombra que cruzábamos, nos acercaba más a la heredera. Y allí, en la sala principal, la vimos, sentada en un sofá grande, su rostro pálido iluminado por la luz de una lámpara tenue, con los ojos abiertos de par en par al percibir nuestra presencia. ¿Quiénes son?, murmuró, su voz temblando, una mezcla de miedo y alivio. «No hay tiempo para explicaciones», dijo el niño. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Nos movimos rápido, pero silenciosamente, cada paso medido para no alertar a los hombres que patrullaban el lugar. El peligro estaba en todas partes, cada sombra podía ocultar un enemigo, cada sonido podría delatarnos. Los hombres en trajes oscuros aparecían y desaparecían, como si supieran exactamente a dónde nos dirigíamos. El corazón me latía con fuerza mientras extendía mi mano hacia la heredera, guiándola con cuidado. El niño se adelantó, verificando cada rincón, anticipando los movimientos de los guardias, protegiéndonos como un guardián invisible. Era increíble cómo alguien tan joven podía tener tal precisión y conocimiento del peligro. Finalmente, llegamos a la puerta trasera que conducía al jardín. El viento frío de la noche nos golpeó al salir, y por un momento sentí un alivio casi abrumador. Pero el peligro no había terminado. Los hombres nos habían visto, y un breve intercambio de luces y sombras nos recordó que aún teníamos que cruzar la distancia que nos separaba del coche que nos esperaba. Corrimos por el jardín,
saltando arbustos y esquivando árboles, con la herencia entre nosotros, temblando pero segura. Cada segundo era vital, cada error podía ser fatal. El niño mantenía la calma, liderando nuestro camino, sus ojos atentos a cada movimiento, sus pasos exactos, guiándonos como un maestro invisible en un juego mortal. Finalmente, llegamos al coche. Abrí la puerta trasera y ayudé a la heredera a entrar, mientras el niño aseguraba que nadie nos siguiera de cerca. Cerré la puerta y respiré hondo, sintiendo que habíamos superado la primera fase del peligro. Pero sabía que la amenaza aún estaba allí, acechando en la oscuridad, esperando un error que podría costarnos todo. Mientras conducía por calles silenciosas, con la herencia sentada entre nosotros y el niño a mi lado, la adrenalina comenzó a ceder lentamente, reemplazada por un agotamiento profundo. Habíamos logrado lo imposible, entrar en la mansión, enfrentarnos a una amenaza invisible y salir con vida. Pero ambos sabíamos que esta historia no había terminado. El niño me miró y, por primera vez, mostró una pequeña sonrisa. No es el fin, dijo. Solo el comienzo de lo que ella necesita y de lo que tú tendrás que enfrentar si decides ayudarla. Y mientras la ciudad dormía, iluminada solo por luces dispersas y el murmullo lejano del tráfico, supe que habíamos cruzado un umbral, del miedo a la acción, de la incertidumbre al desafío. La heredera estaba a salvo, por ahora, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La madrugada caía lentamente sobre la ciudad, y la carretera desierta bajo nuestras ruedas parecía estirar el tiempo en un silencio que casi dolía. La herencia estaba en el asiento trasero, aún temblando por la tensión de lo que acabábamos de vivir, mientras el niño huérfano se mantenía junto a mí, observando cada sombra, cada luz, cada movimiento de la noche con la calma de quien conoce secretos que el mundo ignora. Por un instante, sentí una mezcla de alivio y incredulidad. Habíamos logrado lo imposible, entrar en la mansión, enfrentar a los hombres de negro, escapar con la heredera a salvo. Pero el niño me lanzó una mirada intensa que cortó mi euforia. Esto no ha terminado. Solo ha cambiado la forma del peligro. Sus palabras resonaban en mi mente mientras avanzábamos por calles silenciosas, y supe que tenía razón. Llegamos a un lugar seguro que él conocía, un pequeño almacén abandonado lejos de la mansión y sus vigilantes. Allí, finalmente, nos detuvimos. La herencia bajó del coche con cautela, apoyándose en mí, y por primera vez pude verla relajarse un poco, aunque su mirada aún reflejaba miedo y desconcierto. Me pregunté cuántas veces en su vida había sentido que estaba a merced de fuerzas que no podía controlar, cuántos secretos habían sido guardados de ella hasta ese momento. El niño se sentó frente a nosotros, apoyando los codos en las rodillas, y comenzó a explicar la verdad que había guardado durante años. Ella, no es solo una heredera, dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos. Tiene un conocimiento, una capacidad que incluso ella desconocía. Algo que los hombres de la mansión querían aprovechar para su propio beneficio. Si no hubiéramos actuado, nunca habría tenido la oportunidad de elegir su destino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo el tiempo, supe que había más en juego que dinero o poder, había un misterio más profundo. Un secreto que la heredera llevaba consigo y que solo la determinación de un niño huérfano y mi propia decisión de confiar en él habían logrado proteger. La herencia, finalmente, habló. ¿Todo esto, por mí? Su voz era un susurro, mezcla de sorpresa, miedo y gratitud. Ni siquiera sé cómo agradecerles. No necesitamos agradecimientos, respondió el niño. Solo que recuerdes algo, tu vida es tuya, y nadie puede decidir por ti. Pero debes tener cuidado, hay personas que aún buscan controlar lo que no comprenden. Por un momento, un silencio solemne nos envolvió. El aire fresco de la madrugada parecía limpiar la tensión de la noche, pero también dejaba un eco de lo que habíamos enfrentado. Sabía que el mundo afuera continuaría como si nada hubiera pasado, pero nosotros estábamos cambiados. Habíamos cruzado un umbral donde la valentía, la intuición y la determinación habían marcado la diferencia entre la vida y el peligro. El niño se levantó, sus ojos fijos en la heredera por un instante, y luego me miró a mí. No sé qué pasará después, dijo, pero estoy seguro de que ella puede decidir su propio camino. ¿Y tú? Tú has demostrado ser alguien que merece conocer la verdad y protegerla cuando sea necesario. La herencia asintió lentamente, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había ocurrido.
Y mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando la ciudad con tonos dorados y cálidos, sentí que habíamos llegado al final de una noche imposible, pero al mismo tiempo, al comienzo de algo nuevo. Y aunque la amenaza parecía disuelta, supe que la historia aún no estaba completa. Había secretos que todavía podían salir a la luz, y decisiones que la heredera y nosotros tendríamos que enfrentar en el futuro. El niño huérfano me lanzó una última sonrisa, pequeña pero firme, y desapareció entre las sombras del almacén, dejando un silencio cargado de misterio y posibilidades. Mientras nos alejábamos del lugar, conduciendo hacia un amanecer prometedor, me giré hacia la heredera y le dije, hay otra historia que te espera, y créeme, no querrás perderte lo que vendrá. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y confianza, y supe que, aunque la noche había terminado, la aventura apenas comenzaba.